tal, muchachas, muchachos? ¿Cómo están? Pues me gusta verles por este medio, nuestro medio virtual, y darle seguimiento a los temas que a través de Eminus venimos tratando en nuestro día a día. Entonces, estamos ahorita con el tema de distribución de presiones. Obvio, nuestra experiencia educativa de cimentaciones. Y habrán visto ustedes, seguramente han acudido al libro, han estado repasando lo que les he estado mandando, los problemitas que les he estado mandando, y verán cómo ahorita, en este momento, los problemitas que estamos viendo y la teoría que estamos viendo, pues se debe a el cálculo de los esfuerzos a diferentes profundidades, derivado ello del peso de una estructura. Entonces, nosotros tenemos el terreno natural, y sobre ese terreno natural, un buen día se nos ocurre hacer una edificación. Esa edificación pues tiene un peso y altera el estado de esfuerzos hacia el interior del subsuelo, incrementando la presión sobre el subsuelo. De por sí el subsuelo tiene una presión natural debido al peso propio de los estratos, pero venimos nosotros y construimos una edificación, pues incrementamos ese estado de esfuerzos. Entonces el subsuelo siente más peso del que antes sentía, por peso propio. Y el tema pues es calcular ese nuevo estado de esfuerzos, en esta ocasión derivado del peso de una estructura. Para esto hemos estado comentando que hay varias teorías, y bueno, pues siguiendo una teoría, la teoría de Boussinesq en coordinación con Fadum, han visto ustedes cómo les hemos estado mandando a través de Eminus pues una buena cantidad de problemitas, muy didácticos, muy sencillos, pero sí muy conceptuales, en donde para diferentes pesos, para diferentes geometrías, tienen sus propios gráficos, entonces, y sus propias formulitas, su propio modelo matemático. Entonces ustedes, si le dan seguimiento a los problemitas, que es muy fácil darle seguimiento, verán que dependiendo de la figura geométrica, no es lo mismo una distribución circular, no es lo mismo una distribución rectangular, no es lo mismo una distribución trapezoidal, no es lo mismo una distribución de longitud infinita, de una carga puntual, en fin. Entonces las cargas repartidas tienen diferentes formas geométricas, y las formulitas para el cálculo matemático y el procedimiento de cálculo pues se parecen mucho. Entonces seguramente que ustedes, dándole seguimiento a los problemitas que estamos viendo, pues han visto que no es complicado, que es sencillo llegar al resultado. Fíjense, llegar al resultado. ¿A qué resultado? Bueno, si vamos a construir una edificación que va a mandar una presión de contacto hacia el subsuelo, lo importante es saber esa alteración en el estado de esfuerzos, de cuánto estamos hablando, de cuántas toneladas por metro cuadrado, de cuántos kilos sobre centímetro cuadrado. Ese incremento de estados de esfuerzos, los estratos a diferentes profundidades son capaces de resistir ese estado de esfuerzos, desde el punto de vista de la capacidad de carga, desde el punto de vista de la deformabilidad. Pues si son estratos resistentes, pues sentimos que no hay problema, pero si son estratos que están en el límite, o son estratos que tienen algún problema, arcillas blandas, arenas sueltas, etcétera, etcétera, pues posiblemente sí no tengan la capacidad de resistir ese incremento de esfuerzos. Pero pues necesitamos ponerle número a las cosas, y para esto poder saber calcular a diferentes profundidades, con este nuevo estado de esfuerzos por efecto de la construcción de la nueva edificación, pues a diferentes profundidades, de qué magnitud estamos hablando, y entonces sí poder hacer las comparaciones contra las características que ofrecen los diferentes estratos a diferentes profundidades. Bien, habrán visto seguramente que por ahí les mandé un problemita para una distribución circular que está muy sencilla, por ahí una tablita para facilitar las cosas. Tenemos la formulita, tenemos una tablita, y también tenemos un dibujito de cómo sería la distribución de los esfuerzos, en donde vemos claramente que a medida que nos vamos profundizando más en el subsuelo, la magnitud del esfuerzo pues se va reduciendo hasta que prácticamente desaparece. Entonces les pasé un ejemplito con distribución circular uniformemente repartida,
Síganlo por favor, está muy sencillo. También otro ejemplito que por ahí les pasé se refiere a una distribución rectangular, también uniformemente repartida, en donde la mecánica para resolverlo pues es prácticamente la misma. Es una formulita que se parece mucho, es una tablita que se parece mucho, es una gráfica que se parece mucho. Son diferentes, nada más si tienen algunas pequeñas diferencias. Véanla por favor en el problemita que les estoy mandando, y en donde verán cómo también con la grafiquita que dibujamos de esfuerzos, de resultados, profundidad contra esfuerzos, vemos claramente cómo a medida que nos profundizamos más, la magnitud de los esfuerzos pues se va disminuyendo hasta que prácticamente desaparece. Y entonces podemos saber cómo de una presión de contacto a diferentes profundidades tenemos diferentes estados de esfuerzos. Pero ya no estamos hablando de una manera cualitativa, estamos hablando de una manera cuantitativa. Les paso también otro ejemplito muy sencillo, un poquito ya más completo. Se trata de una losa de cimentación desbalatada superficialmente, que tiene una presión de contacto derivado de un peso, y que queremos saber, fíjense, queremos saber bajo una esquina de la losa y bajo el centro de la losa, a cierta profundidad, que es el contacto entre un estrato compresible y un estrato firme, queremos saber a esa profundidad cuál es el estado de esfuerzos en estos sitios que les acabo de comentar, bajo el centro de la losa y bajo una esquina de la losa. Eso, el saber esto nos permite más adelante, cuando habla uno de deformabilidad y de asentamientos, poder conocer el asentamiento máximo, que evidentemente se da bajo el centro de la losa, el asentamiento mínimo, que evidentemente se da bajo una esquina de la losa, y bueno, pues la diferencia de los dos es el famosísimo asentamiento diferencial. Entonces ustedes han escuchado seguramente estos dos términos, el asentamiento máximo y el asentamiento diferencial. Para esto necesitamos conocer los esfuerzos bajo el centro de la losa y bajo una esquina de la losa. Entonces, el problemita que les estoy mandando a través de Minus, ahí está muy sencillito. Síganlo por favor, analícenlo. Y otro ejemplito que les paso pues es el de la figura de un terraplén. También tiene su propia grafiquita, su propia formulita. Está muy sencillo, es el mismo concepto. Aquí les comento nada más una cosa, hay un truquito aquí. Vean ustedes por favor en la grafiquita que trae el libro, y curiosamente no trae el dibujo de un terraplén completo, sino que trae el dibujo de la mitad de un terraplén. Chequen eso, la mitad de un terraplén. Entonces, aplicando la grafiquita, aplicando las fórmulas, etcétera, etcétera, calculamos los esfuerzos bajo el extremo del terraplén, donde patea el terraplén, bajo el extremo del terraplén de manera directa. Y para conocer los esfuerzos bajo el centro del terraplén, que seguramente que es donde más nos interesa, esos esfuerzos hay que multiplicarlos por 2. Entonces el truco es multiplicar por 2, lo que calcula uno bajo el extremo, donde patea el terraplén, se multiplica por 2 y ya está. Entonces no hay problema. Sigan el ejemplito que por ahí les estoy pasando y verán que es muy sencillo. Les agradezco mucho y pues quedamos pendientes para la próxima. Gracias.